Cuando aquel fatídico día de diciembre de 1998 quedó claro que una mayoría imbécil había elegido a Chávez como presidente, muchas dudas sembraron mi mente. La más complicada era, ¿por qué coño aquella mayoría votó por Chávez? Obviamente esa respuesta es compleja y nadie tiene la certeza de por qué. Pero todos tenemos opiniones y yo voy a dejar la mía. Y si mi teoría es cierta, no solo explica por qué ocurrió aquel desastre en el 98, sino que también explica por qué el chavismo sigue vivito y coleando. Y peor aún, por qué no estamos aún preparados para salir del chavismo. En un ratito. Hola, mi nombre es Pedro García y este es mi canal Echarle Olas. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para notificarte de nuevos videos. Pues empiezo la respuesta a la pregunta, ¿por qué una mayoría votó por Chávez negando la mayor? Como dirían en España. No hubo una mayoría que votó por Chávez. Más bien, tres grupos de ciudadanos que nunca se pondrían de acuerdo decidieron que lo mejor era votar por Hugo. Y voy con una analogía. Una industria brutalmente controlada por estándares, dobles chequeos, redundancias, etc., es la industria del transporte aéreo. Su función es que haya el suficiente número de controles que evite desastres. Por ello, el transporte aéreo es el más seguro del mundo. En circunstancias muy particulares, y cuando un abultado número de errores sobrepasa todos los estándares, ocurre una catástrofe, que gracias a Dios es en pocas ocasiones. Y en Venezuela, la catástrofe política surgió en 1998. Existía un grupo de personas que quería el cambio porque sí. Su lema es, o era, la situación no puede ir a peor, por lo que probar no va a hacer más daño. Muchos de mis amigos y conocidos pertenecen a ese grupo. Ciertamente en Venezuela la situación estaba mal, pero querer el cambio solo por el cambio, sin examinar la situación con frialdad y cuáles son los problemas de fondo, no es muy inteligente. Creo que este grupo es el más grande y además el más peligroso, ya que no les preocupa conocer cómo pueden mejorar las cosas, pero tienen poder de voto. Además, son los más propensos a la propaganda. Y como sabemos, en aquellos tiempos, muchos grupos de influencia, digamos que sugerían, algunos no sugerían, sino simplemente apoyaban, el chavismo como opción válida. Existía otro grupo, los que añoraban a Pérez Jiménez, y veían en Chávez la bota militar que impondría orden. Estos pasan por ser imbéciles de rancio abolengo. Muchos de ellos chupaban teta o se comían los mocos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Mis queridos niños, Pérez Jiménez ha sido el creador de la deuda externa venezolana. Vamos a describir su gestión en términos sencillos. Él tenía mucho dinero proveniente del petróleo y quiso construir con sus amigotes una Venezuela faraónica. Pero el dinero del petróleo no le llegaba. ¡Qué olas! Y se endeudó externamente, y como sabemos hoy en día, eternamente, por primera vez en la historia del país. El cuento terminó más o menos así. Marcos invitó a un poco de gente a un restaurante muy caro, carísimo. Bebieron como cosacos, comieron como romanos y llegó la cuenta. Marcos dijo, ya vengo, voy al baño. Y fue al baño, pero al del Vaca Sagrada. Los que no son venezolanos o no entiendan a qué me refiero con vaca sagrada, me dejan un comentario y se los explico. El tercer grupo, después de los del cambio porque sí y los militaristas, era el infaltable grupo de ñángaras. Los eternos comunistas nostálgicos, los que se pasaban en las universidades repartiendo panfletos y discursando sobre Marx, burgueses y proletariado. Sabían de Cuba y sus relaciones con Chávez. Y deseaban que Venezuela fuese una isla de la felicidad. No le creyeron a Rafael cuando dijo que Cuba es una dictadura. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí es. Fíjense lo irónico de la situación. Los del cambio porque sí no suelen ser comunistas. Suelen ser más bien pacifistas. Los militaristas rechazan el comunismo y miran de reojo a los blanditos del cambio porque sí. Los ñángaras son antimilitaristas y consideran a los del cambio porque sí como burgueses. Vamos, que los tres grupos no se pondrían de acuerdo ni para armar una caimanera. Pero,
como en los desastres aéreos, era imprevisible que tres grupos tan opuestos un día la en forma tan manifiesta. Y desde entonces el chavismo forma parte de la vida de todos los venezolanos, vivamos donde vivamos. Hasta aquí mi opinión sobre lo que pasó en el 98. Déjame un comentario sobre la tuya o sobre lo que opinas de la mía. Prometo responder. También dije al principio que opinaría sobre por qué el chavismo sigue y por qué me temo que seguirá si no hacemos lo correcto. Y si has llegado hasta aquí, me temo que compartirás mi pensamiento. Ninguno de los tres grupos ha cambiado nada. O no ha cambiado para bien. Los del cambio, porque sí, apoyan ciegamente a Guaidó o a cualquier otro mamífero que huela a oposición. Llámese Leo, Cory, Henry Capri o Henry Ayub, Julio, etc. La ideología de esta oposición es básicamente de izquierdas, como el chavismo. Pero eso no importa. La idea es salir de lo que tenemos ahora. Como dije antes, la situación no puede ir a peor, por lo que probar no va a hacer más daño. Los perejimenistas de ahora son peores que los del 98, ya que la inmensa mayoría de ellos ni siquiera nacieron cuando MPJ y tienen idealizado al general. No recuerdan la represión o las torturas porque simplemente no las vivieron. Coño, si ni siquiera vieron Estefanía. Y sus padres y abuelos le hablaron de las cosas buenas del general. Y los ñángaras, esos no han cambiado un ápice. Siguen siendo igual de fervorosos. Incluso muchos de ellos creen que el chavismo es bueno. Simplemente no ha sido bien aplicado o el imperio es más fuerte de lo que se pensaba. Si agregamos la nueva agenda globalista y la implantación del pensamiento único, pues los ñángaras ahora son más fuertes. De hecho, muchos de los del cambio porque sí son ñángaras, solo que no les gusta admitirlo o simplemente no lo saben. Hay un grupo pequeñito, que entiende que ni en el 98 era Chávez la solución, ni los opositores de ahora tampoco. Este grupo pequeñito, está revisando los errores del pasado, digamos contemporáneo, desde Marcos Pérez Jiménez, pasando por la Cuarta República y llegando al actual chavismo, y revisando cuáles pudiesen ser esos errores de fondo. Un miembro de ese grupo, pequeñito, está publicando videos en los que aborda temas que directamente pueden afectar la situación de Venezuela. Porque es importante que exista un Estado de Derecho, cómo defenderse contra los ñángaras que aún hoy defienden que Cuba no es una dictadura, por qué algunos países como España no son una democracia plena, cómo el contenido de leyes como la de la eutanasia en España atentan contra la separación de poderes y deben ser corregidas independientemente de nuestra ideología, cómo los estados influyen y se inmiscuyen cada día más en la vida de los ciudadanos, inoculando una forma única y correcta de pensamiento. ¿Y por qué eso es malo? Porque la oposición venezolana no es realmente la opción para Venezuela. Y muchos otros temas que se pueden tratar a petición de la audiencia. Deja un comentario y conversamos. Y cuantas más personas salgan de los tres grupos antes mencionados y se sumen a este grupo pequeñito, más rápido saldremos del chavismo. Pero para eso hay que echarle olas. Espero que te haya gustado este video. Si es así, no cuesta nada hacerle un like y si aún no lo has hecho, aprovecha y suscríbete al canal. Saludos.